Cuando hablamos de adicciones, casi siempre podríamos pensar que es algo que se desarrolla a una edad temprana, que es cosa de chavos, cosa de jóvenes, pero la verdad es que al cerebro no le importa la edad. Enferma igual cuando tenemos 20 que cuando tenemos 80 años. La drogodependencia en la vejez es un problema real de salud pública, que preferimos no ver, que preferimos ignorar, porque en ocasiones el consumo está disfrazado de costumbre. ¿Cómo saber cuando el consumo ya se ha vuelto un problema? ¿Cómo lidiar con el alcoholismo o la adicción al tabaco cuando ya nos parece normal? ¿Ya es demasiado tarde para iniciar con la desintoxicación? Hablemos hoy de adicciones y consumo de sustancias en la edad adulta mayor. Y por esto, hoy está con nosotros el doctor Edén Sánchez, que es médico especialista en psiquiatría y en el tratamiento médico de adicciones. Bienvenido. Muchas Edén. gracias, Sofía. Buenos días a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí con ustedes. Pues yo más. Pues entrémosle luego a materia. Perfecto. Y yo te quisiera preguntar, ¿por qué la drogodependencia, es que esta la tengo que leer, la drogodependencia en la vejez se trata como una costumbre o un vicio que ya tiene desde que era joven, en lugar de una urgencia clínica? Fíjate que estuve pensando en esta situación en particular. Creo que hay un matiz importante. El primero es que la población adulta mayor puede dividirse en dos tipos dependiendo de la funcionalidad de la persona. Hay personas que siguen siendo económicamente activas y personas que ya no son económicamente activas. ¿Qué quiere decir? Hay gente que trabaja y hay gente que pasa el tiempo en su casa. De tal manera que las personas que pasan más tiempo en su casa con el consumo de alguna sustancia, pues quizás pasan más desapercibidos porque no tiene el consumo de la sustancia el mismo impacto que tienen poblaciones más jóvenes cuando tienen una responsabilidad directa que atender, sostener económicamente a sus familias, a sus parejas, los gastos cotidianos de la vida. Y en el caso, por ejemplo, de los usos y costumbres, como tú decías, pues también hay mucha tolerancia al consumo, mucho fomento al consumo, principalmente, evidentemente, de alcohol, tolerado de tabaco y de otras sustancias, pues a menudo hay como una percepción de más allá del bien y del mal, como si no pasara nada, ¿no? Sin embargo, claro que tiene efectos en la salud de las personas, particularmente graves en los adultos mayores. ¿Y qué le pasa, por ejemplo, al sistema cardiovascular, a nuestros pulmones cuando tenemos una adicción? Aparte de que, bueno, el desgaste normal que se tiene, que se va dando con los años. Ese desgaste normal es muy importante porque partimos de una base en la que el bienestar puede ser frágil en algún momento. Los vasos sanguíneos se han hecho rígidos con esta enfermedad que se llama aterosclerosis. El corazón tiene un proceso también avanzado, por ejemplo, asociado a la hipertensión, en caso de que las personas tengan esa enfermedad muy silenciosa. La gente puede decir, tengo hipertensión, pero normalmente no la sienten. Y, por ejemplo, cambios neurológicos, gastrointestinales, hepáticos. Ya ese punto de estado físico puede ser un punto de riesgo para las personas cuando consumen sustancias. El efecto mismo de las sustancias puede inducir cambios en la presión arterial que pueden romper con esa fragilidad, en ese balance del sistema cardiovascular o, por ejemplo, si una persona en un momento de adultez mayor tiene que tomar medicamentos para otras condiciones físicas, coagulación, enfermedades del corazón, algún tema neurológico, colesterol metabólico, endocrino, lo que sea, el uso simultáneo de sustancias con sus tratamientos pueden modificar la respuesta a los tratamientos mismos. En parte hay un doble riesgo, el riesgo de la enfermedad física más el riesgo del consumo de la sustancia, ¿no? Entonces, claro que hay un estado físico que se tiene que cuidar en la adultez. Y además del riesgo mayor que puede ser que uno es más inestable por ser adulto mayor y el consumo del alcohol, esto lo empeora.
Sí, en los adultos mayores un factor muy importante que siempre se considera en medicina es el riesgo de caídas, por ejemplo, ¿no? Puntualmente el riesgo de caídas, porque también, así como platicábamos del sistema cardiovascular, metabólico, etcétera, pues el sistema óseo padece mucho, la adultez mayor, la descalcificación, la osteoporosis, por ejemplo. El equilibrio, El ¿no? equilibrio. Y si una persona con el efecto de una sustancia tiene más riesgo de caer, eventualmente puede tener alguna fractura, puede hacer una bola de nieve, como a veces podemos expresarlo, que en el proceso de avance se va haciendo cada vez más grande porque se van juntando más comorbilidades médicas, más enfermedades simultáneas, más necesidad de tratamiento, y también una inercia de consumo de sustancias, porque en tu ejemplo de la introducción, cuando un joven empieza a consumir sustancias, pues probablemente no tenga un proceso de tolerancia que para las personas que nos escuchan significa que las personas necesitan consumir más para tener el mismo efecto. Los jóvenes no lo hacen todavía, están en ese proceso de crecer, pero los adultos mayores, por ejemplo, una persona que lleva 40 años de beber regularmente y con cierto exceso, pues su tolerancia es muy alta. Eso quiere decir que bebe mucho alcohol y su riesgo de caídas es mayor y, por ejemplo, si esa persona tiene una caída, una fractura, se tiene que intervenir, tiene que tomar medicinas y tiene que dejar de tomar, puede entrar en un proceso de abstinencia agudo, mediano o crónico Claro. que puede ser igual de difícil de manejar, como una bola de nieve. Sí, y eso se va haciendo, sí, exacto, la bola de nieve. Sí, porque a veces estamos, ay, nos tomamos una copita y luego por allá no nos damos cuenta y se tomó otra copita y se tomó otra copita, porque claro, una copita no le hace el mismo efecto que a una persona que solamente toma una copita. Sí, O claro, sea, claro. esto lo que me quieres decir o lo que estoy entendiendo es que pues es mucho lo que tomas para sentirte con el efecto deseado en estas circunstancias. Y esto, por ejemplo, la cafeína, altera más, nos altera más a los adultos mayores, aunque uno siempre diga, no, es que sin mi café nomás no funciona. Sí, la cafeína es una sustancia muy normalizada, muy tolerada, socialmente percibida como muy amable. Sin embargo, hay personas que por cuestiones de metabolismo tienen un riesgo más alto. Eh, en particular, el café tiene cafeína, que es una sustancia que se llaman xantinas, que estimulan el sistema nervioso. Y cuando una persona toma café, pues genera este estado como de estar despiertos, de alerta, de ligero calor en el cuerpo, pero también tiene efectos colaterales que normalmente no se perciben. Por ejemplo, un factor de riesgo muy importante para la osteoporosis en los adultos mayores es la Uy, no me cafeína. digas. Ujú. Sí, entonces, pues justo como es un estimulante leve, menor, pues va a generar un estado de alerta, de ansiedad, de nerviosismo. Y si la persona tiene hipertensión o tiene dolores de cabeza, puede ser que, por cambios vasculares, puede ser que algunos de esos síntomas empeoren. Básicamente a veces bajarle tantito al nivel de café puede ser suficiente para evitar síntomas que aparecen y desaparecen intermitentemente en la vida cotidiana, como ciertos dolores de cabeza, ciertos nerviosismos, ciertos insomnios, por ejemplo, ¿no? Inclusive gastritis, otro tipo de efectos físicos, por ejemplo, la urgencia de ir al baño es un efecto colateral de la cafeína, ¿no? Ya me estás encuerando aquí en Televisión Nacional de todo lo que estaba yo platicando en el camerino, Adel, de mi tacita de café. Pero, ¿cómo el consumo constante de una sustancia a nuestra edad funciona como mecanismo de evasión psicológica? Sí, recordemos que en el caso de los jóvenes es muy Ujú. común que el efecto de la sustancia genere una sensación de placer. La mayoría de las personas jóvenes cuando empiezan a experimentar las sustancias, en cierta forma se atraen por el efecto que llamamos reforzante. Eso quiere decir la satisfacción asociada al efecto de la sustancia. Sin embargo, otro lado de la moneda es cuando las personas tienen un malestar emocional de base, pues en el caso de los adultos mayores, por las transiciones en la vida, la independización de los hijos, a veces la partida de la pareja, ¿no? El retiro laboral, por otro lado, El cambio de el costumbres. cambio de costumbres, y empieza a haber síntomas afectivos que están en un punto que pues, se nota sutilmente.
¿no? Cierta tristeza, cierto desánimo, falta de motivación, algunos seres queridos como amigos empiezan a partir también, y entonces esos cambios de ánimo pueden ser una base para la búsqueda de la sustancia, no como tal como una evasión, sino como una gestión de las emociones. Si el efecto de la sustancia hace que la persona se sienta ligeramente mejor, ligeramente más tranquila, ligeramente más animada, pues las personas pueden tener la intención de consumo como un mecanismo de alivio de una emoción, ¿no? Y si ya el estigma de tener una adicción es complicado, ¿cómo podemos ayudar o cómo nos pueden ayudar ya está siendo un adulto mayor a que aceptemos la ayuda, pues? Sí, creo que esto tiene mucho que ver con el estigma a la salud mental, el estigma a la psiquiatría. Yo siempre digo en el consultorio, cuando hablo con personas de mi edad, que estamos al final de los 30, al principio de los 40. Es una criatura, tú. Muchas gracias. Pero en nuestra época de niños no se hablaba casi nada de salud mental, no había niños con déficit de atención, personas que fueran al psicólogo, gente joven. Y eso quizás pues obedece a que cada uno somos hijos de nuestra generación. Claro. Y en la generación de los adultos mayores de ahora era menos familiar hablar de salud mental, de psicología, de psiquiatría, de tratamientos médicos. En cierta forma había como una cultura, lo digo con mucho respeto, del AA, de ayuda mutua, que son muy útiles, definitivamente son muy útiles, pero a veces tienen cierto estigma y cierto desprestigio. Como que no se aceptan a la primera. Y entonces cuando una familia reconoce que un familiar tiene un problema de consumo y le dicen te tienes que atender, pues es estigmatizar el diagnóstico, estigmatizar el tratamiento y en automático se pone la barrera para aceptar la intervención. Pero si planteamos, bueno, ¿qué se puede hacer? Como, ¿por qué no escuchas una opinión de alguien neutral para que nos diga desde su punto de vista clínico cómo te ve, si necesitas o no un tratamiento? No es que a fuerzas lo tengas que tomar, es escuchar la opinión de alguien que sabe. Y si con esto que dices de dejar de tomar las sustancias o alguna pastillita que me ha servido para dormirme, por ejemplo, dejarla de un trancazo de rápido, si me entiendes, de jalón, Claro. es muy peligroso. ¿Cómo podemos ayudar a que, o cómo la familia, como el entorno puede ayudar para que este riesgo no sea? Sí, el asunto es ser comprensivos con la situación que está viviendo la persona, ¿no? En la medicina convencional, los doctores solemos ser un poco regañones y le decimos a las personas qué es lo que tienen que hacer. Si una persona tiene diabetes, le decimos no tome refrescos, no consuma azúcar extra, bla, bla, bla. Y las personas pues, se resisten un poco a esa indicación porque es muy categórica. Pero si en el abordaje de esta situación, en vez de indicar directamente suspender la sustancia, tratamos de ser comprensivos con la etapa que está viviendo la persona, la situación, el contexto, determinantes clínicos, factores de riesgo y de protección, la persona puede tener un mejor abordaje que solamente suspender categóricamente la sustancia. Sí, porque podemos caer en una situación terrible, como tú decías, hacer la pelota más grande. Y ya por último, yo te preguntaría, Eden, como familia, ¿qué podemos hacer para que un adulto mayor no necesite estas sustancias? Desde lo médico, tratamientos. Desde la familia, comprensión, acompañamiento, cariño, empatía, porque no es un proceso que inició un día antes, un mes antes, 6 meses antes. El tema de salud a menudo tiene una secuencia previa de años de hábitos, años de tolerancia, años de costumbres que nos llevan a un punto en el que a veces necesitamos un tratamiento. Pues te agradecemos mucho, la verdad yo lo entendí muy bien, que soy realmente estas cosas me ayudan, me dan mucha claridad y espero que a todos en casa también les haya dado claridad. Esta es tu casa, Eden, ven Muchas cuantas gracias. veces quieras, es un placer hablar contigo y cuando quieras, vuelve. Siempre que me inviten, aquí estoy. Ah, Muchas pues yo te gracias. invito aquí, es más, le voy a poner la silla, tu nombre allá.